Néstor Basterrechea, pintor, escultor, grabador, escritor y realizador de cine. Este hombre polifacético, inquieto y comprometido, viajero del mundo, ha mirado con el ojo curioso de su cámara las primitivas culturas mexicanas y se ha acercado hasta el frente de batalla de la extinta Yugoslavia, donde ha querido llevar calor humanitario y manifestarse ante los demás como testigo visual de la tragedia que allí se vive. Bueno, de Yugoslavia, yo creo que ha obedecido, claro, son cosas que te das cuenta después, ¿no? Ha obedecido a dos razones. Una, atender con urgencia pues, a esas noticias de un drama tremendo que están viviendo ahí cerca, porque tardé 2 horas en avión en llegar allá, desde Bilbao. Un drama que está sufriendo pues, mucha gente, todo un pueblo, y como yo me niego a pensar que esa no es nuestra guerra, yo digo que allí donde sufre la gente, esa es nuestra guerra. Entonces ese sentimiento humanitario es el primer impulso que me hizo ir hasta Yugoslavia. Después con el tiempo he estado pensando que también en mí subsiste una especie de casi de frustración de no haber vivido la Guerra Civil Española. Yo tenía 12 años cuando la Guerra Civil me evacuaron a Francia, después estuve en Argentina. Yo en 12, 14, 15, 18 años iba tomando conciencia de aquel drama y me sentí excluido. Entonces la posibilidad de vivir de cerca algo que es una guerra civil, como es lo que pasa en la antigua Yugoslavia, yo creo que es la segunda razón que me impulsó a ir a aquel país. Yo llegué a la antigua Yugoslavia, concretamente a Zagreb, pues con una actitud indudablemente muy abierta a ayudarles. Allí eso lo entendieron y lo apreciaron inmediatamente y pusieron a mi disposición pues un gente de la ONU, del ACNUR que se llama allí, que por cierto el que dirige todo aquello, un conglomerado de unas 400 personas, es un donostiarra, José María Mendiluce, a quien no llegué a conocer porque unas horas antes se había ido al frente de batalla. Bueno, pues allí tuve la oportunidad excepcional de poder ir a los lugares más destruidos por la guerra. Me quedé impresionado de la ferocidad y de la capacidad de destrucción que puede existir en una guerra, sobre todo en las guerras civiles. Todas las casas estaban absolutamente ametralladas por sus 4 costados. Y yo pensé enseguida lo difícil que va a ser para ese pueblo recuperar un nivel de vida normal, porque hay antecedentes de lo que ocurrió en Japón y lo que ocurrió en Alemania y cómo han recuperado esos pueblos, pero son unos pueblos riquísimos. En cambio, el pueblo yugoslavo pues es un pueblo muy rural, muy aldeano, y yo creo, desgraciadamente, que pasarán varias generaciones antes de que esa gente pueda recuperar el pulso de la vida, ¿no? Y bueno, ya en el terreno plástico, artístico, pues el drama que estás viviendo, la realidad descarnada, la sangre, el dolor y todo eso, pues relega a un segundo plano tus preocupaciones esteticistas, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió ir al único periódico que hay en Zagreb, pedí fotografías de guerra, me dieron cerca de 100 fotografías, no me quisieron cobrar, y pues me enteré con emoción que muchos de los fotógrafos que habían hecho aquellas fotos habían muerto ya en el campo de batalla. Y entonces los collages que expongo en Valladolid también, en la colección de collages que expongo, se conforman sobre un núcleo, que son aquellas fotografías de aquellos corresponsales de guerra, y en donde, como digo, pues es un mensaje de dolor el que yo pues quiero transmitir, en donde el aspecto estético pues sí está, claro, naturalmente en un cierto gusto por la composición, por los colores, pero que no es lo fundamental es la tristeza y el dolor que todos estos collages exprimen.
Él es, por generación, uno de los iniciadores del arte español de la posguerra. Desde los inicios de su carrera, su inquietud estética le lleva a reafirmarse en la necesidad de hacer una recuperación de las corrientes modernas que habían sido dramáticamente eclipsadas durante el periodo de conmoción bélica. Basterrechea participa en los movimientos de apertura del arte de la posguerra española. Muy joven, cuando empezaba a formarse, está en el París de Picasso, Calder, Miró, Julio González, Gargallo, Alberto Sánchez, que le impregnan de modernidad en su visita al Pabellón de España en la Exposición Universal de 1937. Curiosamente, la obra de estos creadores del entorno parisino que tanto impactó a Néstor Basterrechea se ha reunido en el Museo Guggenheim bajo el metafórico título Picasso y la Edad del Hierro, en una exposición recuerdo de la vanguardia histórica de los años 30 y la trascendencia de su significado. Creo que puedo afirmar que yo empecé a pintar realmente en Buenos Aires. Yo había llegado allí empujado por la guerra, refugiado político, no por mí mismo, sino por mi padre. Yo entonces era un chaval. Y allí pues me abrí un poco al conocimiento del arte. Allí conocí a Jorge Oteiza, que es un hombre que ha gravitado mucho en mi vida, este enorme escultor Oteiza. Y bueno, pues yo pintaba en Buenos Aires muy influenciado por aquella España negra de José Gutiérrez Solana, Montañés Solana, que era un maravilloso pintor, me sigue pareciendo, después de Goya y de Picasso, el pintor más importante que ha habido en España. Y cuando yo pues viví intensamente aquellas honduras colorísticas y aquellos cercos negros y todo aquel dolor que Solana me impregnaba, me aportaba, pues por una cuestión de evolución de gesto me encontré con otro gran pintor ya americano, que es Clemente Orozco. Clemente Orozco, ese gran muralista que también me influyó mucho. Yo suelo pensar de qué puede depender el pasar, por decir así, de los niveles, de las escalas de la pintura de caballete a la pintura mural. Indudablemente es una especie de capacidad que uno siente dentro de sí mismo para ocupar espacios mayores. La ocupación del espacio, lo mismo en pintura, pero sobre todo en escultura, ahora que soy más escultor que pintor, no es, como suele decir Oteiza. Oteiza tiene mucha gracia y dice que una catedral no es una sacristía inflada. Es decir, no cualquier forma pequeña se puede ampliar y por el hecho de ampliar se supone que conquista y conoce el espacio. La conquista del espacio, de las mayores escalas, de los mayores tamaños, es un entendimiento del propio espacio, es un entendimiento de esa biología que es el espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tú sientes que dentro de ti existe eso, amplías tu gesto, amplías tus formas, y yo en aquel momento pues me sentí muy próximo, como digo, muy próximo a la pintura de Orozco. Estando en ese trance, en ese momento, es cuando me decidí volver a España, recién casado, me encontré con Oteiza, me animó a que me presentara al concurso de los murales de la Basílica de Aránzazu, me presenté, gané el concurso y entonces ahí pues realmente cambió mi vida y todo eso. ¿Qué he aprendido de Oteiza? Pues de Oteiza he aprendido fundamentalmente que el arte es una suma de una capacidad de análisis del espacio, es decir, que el espacio es la materia prima del arte donde todo sucede, entonces una capacidad de geometrizar el espacio, de ordenarlo, incluso para luego desordenarlo, pero de conocer el espacio, está en el inicio del entendimiento del espacio plástico. Pero para no quedarnos en una pura geometría, me decía Oteiza que la magia, esa especie de ventana loca, no la magia, no hay que desecharla nunca. Es decir, que desde entonces yo he entendido, y así sigo pensando, que una obra de arte es una suma de lo geométrico y lo mágico. A veces son consideraciones así como fundamentales que te sirven para toda la vida, ¿no?
Entonces yo estoy jugando entre lo geométrico y lo mágico. A veces lo geométrico me arrastra más y me lleva por unos caminos de análisis de las formas, de los conceptos, y otras veces la realidad mágica también me atrae. Y yo creo que ese es ese vaivén donde todos los artistas en el fondo estamos balanceándonos, ¿no?, entre lo mágico y lo geométrico. Yo creo que 40 o 50 veces que he sido jurado de premios de pintura, de escultura y de dibujo, he tenido una preocupación fundamental, la de respetar la opción de cada artista. Esa es su libertad y esa es su forma de entender el arte. Lo que sí, lógicamente, he exigido, desde mi punto de vista, desde mis conocimientos, que el camino ese por donde llegaba esa obra estuviera bien resuelto. Néstor Basterrechea, que comenzó su andadura vital desde tanta pregunta sin respuesta, ha ido aportando generosamente todo cuanto iba aprendiendo en ese empeño esforzado al que le impulsaba la necesidad de expresión material de la personalidad propia de un arte vasco. Ha arrimado su hombro con cuantos se pusieron a la tarea de fortalecer y hacer tangible el sentir profundo por la cultura y el arte de su entidad vasca. Hoy día es una realidad. ¿Cuál es mi opción? ¿Cuál es mi camino? Pues el tomar conciencia de que soy vasco, yo confieso que me ha influido fundamentalmente. Es decir, no creo que existe una sola persona en este mundo que sea lo que es por sí misma. Es hija y nieta y bisnieto de otras personas, es hija o hijo de la cultura de su pueblo, es producto de su historia, y yo tengo una tendencia a respetar esa herencia. Eso no quiere decir que soy un ser arcaico, que sería artificial, pero sí quiere decir que yo me siento un hombre universal y moderno, pero desde las raíces de mi pueblo. Porque, como digo muchas veces, cada cual utiliza aquello que le sirve, y a mí me sirve ser vasco, sencillamente. ¿Cómo se traduce eso en mi obra? Pues el haber descubierto que los vascos hemos heredado una lengua, pero no hemos heredado imágenes, eso me ha impulsado, me ha empujado a crear pues una galería de personajes, una galería imaginada que no existía en nuestra cultura, y me ha parecido que la forma de traducir, de elegir los personajes de esa galería, pues la mejor forma ha sido empezar por la protohistoria nuestra, es decir, desde un concepto de arte moderno y realmente al encuentro de lo más arcaico de nuestro pueblo. Y ahí me he encontrado con toda la mitología. Bueno, este es un ejemplo de cuando explico eso de que desde el arte moderno he ido al encuentro con lo más antiguo, lo más arcaico de mi pueblo. Esta escultura se llama Eate. Entonces, Eate, según los antropólogos, es una deidad del Goierri, de los pueblos altos del País Vasco, de Guipúzcoa, que organizaba riadas para destruir las cosechas del enemigo. Entonces la idea de río, de cauce de río, son estas dos formas casi paralelas, y las piedras que van en ese río, los que van a destruir la cosecha, son estas formas. Naturalmente yo no voy a hacer una orilla con unas piedras, que sería pues una ilustración, no se trata de eso. Se trata, y el deber mío como escultor es ante todo hacer una estructura escultórica.
Pero sí en el origen y en la esencia de esta escultura, como en todas las de la serie cosmogónica, está nuestra tradición. Así que estas piedras que van involucradas, metidas en esa orilla de ese río para destruir la cosecha del enemigo, esa es la base y la esencia de esta escultura que, como he dicho, se llama Eate. La mitología vasca me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a conocer a mi pueblo, es una mitología de defensa, de pueblo pobre, rodeado, circundado por culturas superiores a veces, culturalmente, otras veces culturas muy agresivas, de las que el pueblo vasco se ha tenido que defender atacando. Y todo eso pues me ha enseñado a entender mejor a mi gente, a mi tribu, ¿no? Bueno, pues yo sencillamente lo que he hecho es crear esta galería de imágenes que expongo en Valladolid, que es el núcleo de mi exposición, que es la cosmogonía vasca. Y la cosmogonía es la explicación poética de lo celestial, y la cosmología, la explicación lógica, científica. Esta es una cosmogonía, por lo tanto poética, pero que no por antigua y por pasada, es menos real, puesto que yo pienso que mis antepasados vivían bajo el influjo de todas estas ideas filosóficas, de todos estos terrores, de estos miedos celestiales, cósmicos, y yo pues al fin y al cabo soy heredero de esa sangre, ¿no? Entonces no tengo por qué rechazar. Lo que tengo que hacer es tener la capacidad, si puedo, desde un arte de mi tiempo, imaginarme todo ese mundo mítico, celestial, filosófico, y reflejarlo para que sea un poco mejor, un poco más profundo el conocimiento de mi pueblo.